Ante la actividad del volcán Popocatépetl, en México se eleva la alerta volcánica a amarillo fase 3. Como la otra vez también cuando nos desalojaron, salimos, ahí vamos corriendo y gracias a Dios no pasó nada, volvimos a las mismas. Autoridades recorren las rutas de evacuación. Afirman que estos caminos están en óptimas condiciones. Mientras tanto, cientos de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ven afectados sus vuelos por las intensas cenizas. Toda la noche haciendo fila y vea la hora que es. Y hace 36 horas que estamos durmiendo acá en la terminal. With the president, they have spent too much money, $6 trillion almost. Each year, discretionary, year after year, we spent almost $40 billion extra dollars. La economía de Estados Unidos está en cuenta regresiva. Las negociaciones sobre el techo de deuda en el país se reanudaron a menos de 10 días del posible default que podría impactar en distintos sectores. Te lo contaremos. Deseos de muerte, gritos racistas y criminales son parte de los actos de discriminación racial que ha sufrido y denunciado Vinicius Júnior, futbolista brasileño del Real Madrid, por parte de algunos aficionados. Incluso el presidente de Brasil reaccionó y condenó lo ocurrido. Ele foi fortemente atacado. En 1980, Pac-Man revolucionó el mundo de los videojuegos. Lo que parecía un simple videojuego se convirtió en un referente que marcó a generaciones. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Excelente inicio de semana. Esto es Cinemas Prime. Soy Alejandra Gallardo y recuerden que también nos pueden sintonizar a través de la plataforma ViX y en las redes sociales de Cinemas. Ale, buenas noches. Así es. Hola, muy buenas noches. Yo soy Alejandro Godina, por supuesto, a nombre de mi compañero Guillermo Blanco. No te olvides de seguirnos a través de las redes sociales de Cinemas. Comenzamos con la información. Después de revisar lo establecido por el semáforo de alerta volcánica en sus diferentes fases, el Comité Científico Asesor llegó a la conclusión de hacer la recomendación correspondiente para cambiar el nivel de amarillo fase 2 a amarillo fase 3. Nos mantienen alerta esta noche ante la intensa actividad del volcán Popocatépetl. El gobierno de México informó que con apoyo de los gobiernos estatales de Puebla, Morelos y el Estado de México, hay una comisión federal que vigila al volcán. El domingo 21 de mayo, en conferencia de prensa, así como lo escuchamos, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que cambió el semáforo de alerta volcánica de amarillo fase 2 a amarillo fase 3, lo cual constituye una medida preventiva ante los cambios observados. Ante la constante caída de ceniza, escuelas en 40 municipios de Puebla mantienen clases a distancia, 100% online, así como 7 municipios en el estado de Tlaxcala y 5 más en el estado de México. 51 comunidades de Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Morelos se consideran población en riesgo. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, informó que en las últimas 24 horas el monitoreo del volcán detectó 5 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. Además, se contabilizaron 1.389 minutos de tremor y 2 explosiones. Esta tarde, Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, indicó en conferencia que solicitó el apoyo a la Guardia Nacional para realizar un sobrevuelo mañana por la mañana para ver las características de la boca del volcán. Pero, ¿qué características tiene cada nivel del semáforo volcánico? ¿Qué significa que en este momento el volcán Popocatépetl, o también conocido como Don Goyo, se encuentre en la alerta amarilla de la fase 3? Gustavo Ambrosio nos lo explica. Los niveles de alerta volcánica del Popocatépetl se miden de la siguiente manera.
El semáforo amarillo fase 1 se manifiesta con sismicidad frecuente local, así como la emisión esporádica de ceniza y vapor. Le sigue el semáforo amarillo fase 2, que incluye un aumento de la actividad volcánica. Esto es, una pluma de vapor y gas de varios metros de altura, la emisión esporádica de ceniza, así como la caída de material incandescente en áreas cercanas. En este caso, es recomendado a la población mantenerse alejado por lo menos en un radio de 12 kilómetros, es decir, unas 7 millas. En el semáforo amarillo fase 3, que es en el que estamos ahorita, se incluye una actividad de intermedia a alta. Esto es con la emisión de fumarolas, la caída constante de ceniza, así como la emisión de gases. También hay una formación de domos constante que son destruidos por la misma actividad del volcán y eso hace que material explosivo caiga alrededor del mismo. Después sigue el semáforo rojo fase 1 y en esta etapa debes estar listo para evacuar. En esta fase existe una columna eruptiva de varios kilómetros de altura de vapor y gas, la caída de material incandescente, así como de ceniza en poblaciones lejanas, pero también de emisiones de flujos piroclásticos y lodo que pueden alcanzar a las poblaciones más cercanas al cono del volcán. Finalmente viene el semáforo rojo fase 2, que implica un peligro de alto a extremo. En esta fase se presentan columnas eruptivas de gran alcance, caída constante de ceniza, así como de material incandescente. También hay grandes corrientes de escombros volcánicos que pueden arrasar todo su paso y dejar efectos devastadores en el entorno. Vamos hasta Puebla, al centro de México, con nuestro compañero Germán Campos para conocer cómo se encuentra la situación esta noche. Adelante, Germán. Alejandra, los saludo con muchísimo gusto. Y es que vivir a un costado de un volcán activo de 5.400 metros no es nada sencillo, y mucho menos es sencillo cuando durante las últimas horas ha presentado actividad significativa, específicamente cuando se lanzaron de manera muy abundante ceniza volcánica, y que esta vino a bañar prácticamente todo el Valle de Puebla y las comunidades aledañas. ¿Qué fue lo que sucedió en las últimas horas? Como ya lo relataban, cambió el semáforo amarillo fase 3 y esto implica tener mucho más cuidado, supervisar las rutas de evacuación, tener listos los albergues para que se diera en caso de que esto ascendiera a un nivel rojo, existiera toda la infraestructura preparada para poder trabajar y atender a la gente que se encontraría en una situación de desventaja ante este coloso. Durante las últimas horas hemos ya notado, después de que se hizo este aviso del amarillo fase 3, ya notamos en Santiago Xalicintla, que es la comunidad más cercana al coloso, cómo se hicieron ya los filtros de seguridad por parte del Ejército Mexicano y autoridades estatales y también municipales para que la gente no pase. Parece increíble, pero hasta el sábado pasado había gente que intentaba subir al volcán de forma recreativa. Esto a Paso de Cortés, que es la parte que divide al Popocatépetl del Iztaccíhuatl. Mucha gente quería llegar al Iztaccíhuatl para poder hacer deporte, subir, escalar, y la realidad es que era una situación sumamente peligrosa. Horas después se da esta alerta de amarillo fase 3 y se hace este bloqueo por parte de las autoridades. Hay que mencionar que este día ya se relataba, hicieron un recorrido por la zona, sobre todo por la ruta de evacuación número 2 y también por los albergues de la zona, tanto la Coordinadora Nacional de Protección Civil junto con el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y en donde supervisaron que esto se encontrara en buenas condiciones. Hay 2 salidas en esa ruta y son transitables. Ya se vio mucha presencia del ejército durante esta jornada, Alejandro, y la realidad es que como ya también se mencionaba, las clases se hicieron ya a distancia en al menos 40 municipios de Puebla. Esto que implica son más de 900 escuelas las que se fueron a este sistema, por lo menos en los 24 municipios más cercanos. Después se incorporó Puebla ya en esta cifra mayor y estamos hablando de una población educativa muchísimo más grande, y que esto se hace para prevenir algún tipo de daño en los menores de edad, tanto en la garganta como en los ojos, que es donde se siente la ceniza. Esta noche tenemos la fortuna de que el ambiente se está limpiando. La jornada de ayer fue realmente increíble con el color que había tomado la ciudad, era un gris total.
llovió por la noche, hoy es la segunda jornada que tenemos pues estas condiciones de lluvia, se limpia el ambiente, incluso hace unos cuantos minutos el gobierno del estado acaba de anunciar que se rompió una cadena de horas, que ya sumaban 30, de contaminación ambiental considerable, estábamos apenas a 14 horas de que se declarara una contingencia ambiental, esto no sucede, se rompe ya en punto de las 5 de la tarde, lo comunican hace unos segundos, y bueno, pues tenemos este escenario de que no tendremos contingencia ambiental para mañana en Puebla por la lluvia que se presentó. Hay que tener mucho cuidado tanto aquí en Puebla como en el Estado de México, Tlaxcala, incluso en el distrito, en la Ciudad de México, en donde se presentan pues estas condiciones de caída de ceniza esporádica, sobre todo por lo que decíamos, las afectaciones tanto a las vías respiratorias como los ojos e incluso en la piel, que también se presentan daños. Alejandro, es la condición que estamos viviendo en Puebla en estos momentos. No en todas las zonas existe internet para que los niños puedan tener las clases a distancia. Hay muchas carencias en esa zona. Sí. Justo sobre eso quiero preguntarte. En días anteriores, nuestros compañeros colegas de N+, que están cubriendo ahí en el estado de Puebla, precisamente han reportado que en las comunidades cercanas al volcán no hay señal de internet y que mucha de la información oficial, la información que debe llegar de manera oportuna, no está llegando. ¿Ha cambiado algo, alguna estrategia, algún despliegue de elementos de las Fuerzas Armadas para llevar directamente la información ante un caso de alerta constante? Mira, hay dos puntos. En las escuelas, efectivamente, en la cercanía del volcán no hay servicio de internet, y si lo hubiera también en algunos puntos, también acceder a él es complicado. Lo que hacen en las escuelas es hacer un tipo de libritos les llaman, de cuadernillos, que los mismos maestros generan y que se reparten a los niños, o van a recogerlos a los planteles para hacer las tareas, los trabajos que se les va asignando, o los maestros van de puerta en puerta buscando a los niños para poder entregarlos. Esta es una estrategia que se siguió en la pandemia, específicamente en comunidades muy cercanas al volcán y zonas pues también en la Sierra Norte y otros puntos ante las carencias. Eso es un punto. Y la cuestión, el sistema de alertamiento que existe desde 1994 y que bueno, pues no ha evolucionado en algunos municipios, es o las campanas o el perifoneo que existe en las poblaciones, el perifoneo, y bueno, pues es digamos que la forma en la que se hace tradicionalmente. Y nada más finalmente comentar, sí hay presencia del ejército, empiezan a llegar cada vez más a partir del domingo por la tarde. Bueno, pues agradecemos mucho el reporte, Germán Campos, corresponsal en el estado de Puebla. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Este lunes 22 de agosto, la actividad del volcán Popocatépetl afectó de nuevo las operaciones de la aviación civil en el centro de México. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reportó que al menos 99 vuelos de salida y llegada fueron cancelados, la mayoría de ellos de la aerolínea Aeroméxico, con lo que suman más de 500 los vuelos cancelados desde el fin de semana. Mientras que en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se reportó a través de su página web que 3 vuelos de llegada y 2 de salida también fueron cancelados, todos de la aerolínea Aeroméxico. Mientras, Protección Civil del Estado de Puebla informó que el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán suspendió actividades a las 4:51 de la tarde debido a la presencia de ceniza volcánica en sus pistas. Aeroméxico informó en su página web que 98 vuelos han sido afectados por la caída de ceniza este 22 de mayo. Usuarios afectados, por supuesto, expresaron su molestia, ya que la actividad del volcán durante el fin de semana los dejó varados. Y hace 36 horas que estamos durmiendo acá en la terminal, no nos dieron agua, no nos dieron comida. Nos subieron ahí en la sala del aeropuerto, a todos ahí en la fila. Hicimos cola de las 8 de la noche hasta hoy a las 6 de la mañana. Hoy a las 6 de la mañana me dieron un boleto para volar a Hermosillo a las 9 de la noche de hoy. Ahorita no he dormido nada. Toda la noche haciendo fila y vea la hora que es. Todavía me faltan como otras 3 horas, yo creo. Es vergonzoso que pase esto porque no nos da ninguna explicación, nada más nos cancelaron el vuelo y nos notificaron hasta las 11:30 de la noche. Nos dejaron ahí toda la gente sin decirle nada. Nos surge llegar a nuestro destino por razones de trabajo. Gente dormida en el piso, gente haciendo fila, adultos mayores que tirados en el piso. Y aguanten o llamen al call center, y el call center tenía fila de más de 2,000 personas, 8 horas de espera en el call center.
Bueno, sin duda mucha incertidumbre, muchas dudas, incluso para algunas personas, particularmente las que viven en el centro de México, miedo. Por lo tanto, es importante y necesario hablar con personas expertas precisamente para conversar sobre la actividad durante las últimas horas del volcán Popocatépetl. Nos enlazamos con Carlos Valdés, él es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Gracias por esta entrevista, un tema oportuno, y creo que la pregunta que la mayoría de los habitantes por lo menos al centro de la Ciudad de México, es si estamos en un riesgo latente o un riesgo catastrófico de que el Popocatépetl, en cualquier momento haga una erupción. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro y Alejandra. No, la respuesta es: estamos en esta situación de una cantidad de emisión de ceniza importante del volcán. El volcán está haciendo lo que más comúnmente hace y por lo que recibió el nombre de montaña que humea. Esta cantidad de ceniza, por supuesto, lo que acaban de describir, provoca una serie de problemas, pero es preferible, sobre todo con los aviones, es un poco difícil entenderlo, pero si los aviones atraviesan una zona en donde haya ceniza, se puede complicar de una manera importante, ya que son partículas de fragmentos de roca que se introducen en las turbinas y las pueden dañar de forma severa. No es lo mismo que nos pase algo con el coche, en donde se tapen los filtros ya que se detenga el coche. Un avión pues difícilmente tiene que aterrizar específicamente en las pistas. Entonces ahí pues necesitamos tener un poco de comprensión y el conocimiento de qué hacer con la ceniza. Si estamos muy cerca, la cantidad de ceniza es mayor, como hemos visto muchas de estas imágenes impresionantes, y hay que protegerse primero la parte de la salud, el tener mucho cuidado o el utilizar de nuevo los cubrebocas, sobre todo los KN95, que son mucho mejores para detener pequeñas y finas partículas, que es el caso de las cenizas, para evitar que éstas se vayan al sistema respiratorio. Lo mismo con la parte de los ojos: si nos cae ceniza en los ojos, evitar tallarnos para que no vayamos a raspar, por ejemplo, la parte de la córnea, limpiarnos con agua, proteger a los adultos y a los menores que se encuentren afuera, llevarlos a un lugar que esté cerrado, por ejemplo. Y si estamos manejando, las condiciones también se pueden complicar. ¿En qué sentido? Primero se oscurece el ambiente, hay menos visibilidad. Cuando empieza a caer ceniza en nuestro parabrisas, lo primero que vamos a querer hacer es limpiarlo, limpiar parabrisas, y lo que va a pasar es que se va a atascar, le ponemos agua y se va a hacer una pasta y nos va a dificultar todavía más el poder ver. Y lo mismo, los filtros se pueden tapar con la ceniza y todas las partes móviles del vehículo lastimarlas. Entonces lo mejor es, en la medida de lo posible, no utilizar el vehículo cuando hay una cantidad importante de ceniza, y hemos visto algunas imágenes que así lo ven. En la parte de las comunicaciones, como son partículas sólidas, es el equivalente a lluvias muy intensas y todavía más la parte de la ceniza, y entonces, por ejemplo, el uso de los teléfonos celulares se dificulta porque la transmisión está impedida para salir y entrar la señal. Entonces, si vemos que está un poco más complicado el comunicarnos, es por esta situación, y debemos de tomar entonces previsiones para cómo hacerle, cómo comunicarnos con nuestra familia, o en dónde va a ser, por ejemplo, un punto de reunión. Y la otra, recoger las de techos que sean frágiles, de techos que estén hechos de madera, de lámina o de teja, porque el peso de la ceniza puede hacer que estos en un momento dado se colapsen. En lugares más alejados, como es el caso de la Ciudad de México, la sugerencia muy atenta es recoger la ceniza, barrerla, recogerla, no dejar que se vaya al drenaje. Se la va a querer llevar la lluvia, porque si se va al drenaje forma una pasta pesada, pasta que puede obstruir el drenaje, y es una complicación muy seria. Por supuesto. Doctor, la actividad volcánica moderada, como la que estamos viendo en estos momentos, en donde vemos esta liberación de energía, ¿podría provocar que se evite una erupción? Es decir, muchas personas piensan que cuando es mejor que esté como en estos momentos a que esté en completa calma. Según la ciencia, ¿qué es lo que se dice? Es correcto. La analogía más sencilla, y estoy seguro que todo el mundo la ha visto y la ha puesto en práctica, es la de una olla express. Si colocamos nosotros algo que vamos a cocinar, frijoles, los ponemos, está el agua, la tapamos, le ponemos la válvula de seguridad y la prendemos, y después de 1 hora y media vemos que la válvula no empieza a levantarse y a sacar vapor, nos vamos a preocupar.
Cuando empieza la válvula a levantarse y a sacar vapor cada vez más seguido, nosotros sabemos que aunque está cocinando y está logrando la presión adecuada, está funcionando y liberando la energía. Lo mismo con el volcán. Si el volcán, después de ahorita los conductos, nosotros presuponemos que están bastante abiertos, están permitiendo que salga. Parece que perdimos un poco rompe y fractura la roca y lo lleva a la superficie. Entonces, el que esté liberando energía definitivamente es bueno. El problema es si de repente se detiene. La pregunta es qué pasó. No se detiene porque ya se le acabó la presión interna, o se detiene porque se taponearon los conductos, y eso sería un poco más problemático. Claro. Por eso lo vigilamos frecuentemente. Doctor, y estamos al punto de... Ahora que menciona, por eso lo vigilamos, precisamente usted forma parte de este comité científico asesor del CENAPRED, que están en constante monitoreo del volcán Popocatépetl. ¿Cuál es el panorama de acuerdo al monitoreo, a la revisión que han hecho durante las últimas horas? En estos momentos nos encontramos en amarillo fase 3. ¿Hay posibilidad de pasar a la siguiente etapa, que sería la alarma color rojo, que fase 1, que eso implicaría actividad explosiva de peligro intermedio a alto, de acuerdo al semáforo de actividad volcánica del mismo CENAPRED? Sí, Alejandra, por lo pronto no estaríamos en el nivel de pasar. O sea, acabamos de entrar al amarillo fase 3, estamos en la parte baja del amarillo fase 3, da mucha amplitud en el tipo de actividades que estamos viendo, que son más elevadas comparado con lo que teníamos. Acuérdense que de alguna manera la gente decía, ¿por qué nunca se mueve el amarillo fase 2? Y es la razón porque contemplaba muchos escenarios que eran frecuentes, pero de repente en donde tenemos una serie de explosiones que estuvieron ocurriendo durante las 2-3 últimas semanas, y después estas frecuentes cantidades y emisiones de ceniza que no han parado literalmente por 2 días, y que depende de hacia dónde se lo llevan los vientos, es la población afectada. Entonces es el requerimiento para pasar a amarillo fase 3. Sí. Entonces estamos en amarillo fase 3, no estamos cerca de ir hacia la fase roja. O sea, la gente no tiene que preocuparse más, seguir sí muy al pendiente de la información que proporcionan las autoridades, de la información que proporcionan ustedes sobre lo que se debe de hacer, y a los que les toca llevar tareas, como ya lo estamos viendo, de una manera diferente a las autoridades. Ellos tienen bajo esta fase que revisar las rutas de evacuación, claro, revisar en dónde quedan los albergues, los que estaban después de la pandemia. Muchas cosas se modificaron. ¿Por qué? Porque si en un momento dado, eventualmente, no es el caso, no estamos ahorita, pero si tenemos que irnos al siguiente nivel, está todo listo. O sea, no podemos pasar al siguiente nivel, empezar a buscar si las rutas están bien o no. Claro, cada quien hacer su parte, y simplemente me gustaría cerrar con que en 2000, 2003, 2012, 2013 y 2019 también se emitió esta alerta amarilla fase 3, lo que nos da también una idea. Doctor Carlos Valdés, qué gusto tenerlo con nosotros, como siempre. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias, y un saludo para ustedes, Alejandro y Alejandra. Gracias. Gracias, doctor. Y bueno, ante el incremento de la actividad del volcán en Popocatépetl, las y los pobladores están acostumbrados, decíamos, es algo constante la actividad en esta zona, a vivir y convivir con el volcán. Pero ¿qué opinan los pobladores en caso de que tuvieran que evacuar? Nuestros compañeros Esteban González de León y Ángel Navarrete platicaron con ellos. Pues mientras que veamos que no pase nada, pues nos salimos, pero si ya vemos también, pero pues también hay que ver aquí a dónde, si por la ruta de evacuación, porque pues cómo también vamos a salir y qué tal no pasa nada y aquí ya salimos, como la otra vez también cuando nos desalojaron, salimos, ahí vamos corriendo y gracias a Dios no pasó nada, volvimos a las mismas, y aquí deja uno las cosas, todo. Cándida reside en Santiago Xalitzintla, una pequeña comunidad de 2.600 habitantes en la falda del volcán Popocatépetl, en el centro de México. Desde hace días, la actividad volcánica ha incrementado. Las autoridades activaron la alerta amarilla en fase 3. Los habitantes deben de estar al tanto de las instrucciones del gobierno. Por seguridad, su pueblo podría ser evacuado. Cándida y sus vecinos no se agobian ante la inmensa columna de humo que no solo tapa el cielo, sino que cubre al pueblo en cenizas. Este lunes 22 de mayo, ella se reunió con su familia para preparar tamales para un rosario de la Virgen. Yo digo que a lo mejor no.
porque pues el volcán es activo, está respirando. Bueno, me decía mi abuelita que ya había hecho explosión de más años, dice yo, desde que era yo niña. Mi abuelita ahorita se murió de 100 años, dice tenía yo la edad, dice, estaba yo niña y tiraba ceniza y ceniza. Pues siempre ha estado normal, pero pues esperemos ahorita que no, ¿verdad? Sí, nos espantamos, porque pues no sabemos, también sus raíces están lejos, ¿no? Pues a lo mejor llega a ser erupción, o a lo mejor no, solamente Dios sabe. Y él, hay que poner primero, está Diosito por delante y nos encomendamos, hay que encomendarse a Dios, solamente Él será su última palabra. No es la única habitante de Xalitzintla cuyas órdenes del gobierno pueden ser indiferentes. Don Gabriel Martínez ha vivido escenarios así en otros momentos de su vida. Si dan orden de evacuación, ¿usted se va a retirar? No, con lo que ya me tocó, gracias. Aquí prefiero estar aquí a lo que Dios diga de nosotros. Nos evacuaron en el 94 y nos fuimos para Cholula. No. Me llevaron a Cholula, pero no porque ahí sufrimos de alimentos, no nos daban más que una tortita y tantito café y eso fue todo. Y ahí venía a dar de comer mis animales. Cuando vine ya mi casa ya la abrieron, sacaron mis pertenencias y de allí ya no quise ir. En el 2000 igualmente volvieron a sacarnos, pero ya no salimos. Ya nos quedamos también cuando echó la lava el volcán. La alerta amarilla en su tercera fase se decretó el 21 de mayo, un día después de que las cenizas del Popocatépetl incluso afectaran operaciones aéreas en el país. Hoy el gobierno del estado, de la mano de la federación, en conjunto con los municipios, estamos preparados para cualquier tipo de contingencia. En este momento nosotros estamos atendiendo una contingencia por la caída de ceniza, la cual se ha venido prolongando durante varios días. No estamos ahorita atacando una contingencia debido a la erupción volcánica que pudiera tener en su momento nuestro volcán Popocatépetl. Santiago Xalitzintla se encuentra dentro de niveles de riesgo significativos en caso de que la actividad volcánica escale. Según autoridades, es vulnerable al flujo de lava, proyectiles del volcán como piedras, y la dispersión de ceniza, arena y pomes. Si llegara a incrementarse la actividad del Popocatépetl, el gobierno anunció que evacuaría primero a 6 comunidades, incluyendo a esta, en el municipio de San Nicolás de los Ranchos. Pese a la posible calamidad, entre una mezcla de normalidad y escepticismo, el pueblo lleva su día casi en tranquilidad. ¿Pero qué nos puede pasar? Ya nada, solamente que bote lejos, pero no sabemos hasta dónde puede llegar y nadie adivina hasta dónde llegue. Así es que por de mi parte, pues yo estoy aquí contento y pues sí, con el riesgo y todos modos cuidándonos. Y en medio de esta situación hay de todo. Por ejemplo, un usuario de Facebook en Marketplace publicó y puso a la venta supuesta ceniza del volcán Popocatépetl. El anuncio ofrece aproximadamente 1 kilo de ceniza del volcán, señala, recién caída del cielo, por 11,111 pesos mexicanos, algo así como $621. Este usuario advirtió que solo recibirá ofertas serias y ofrece entregar en punto medio. Bueno, pero esta oferta no es la única. Hay otro usuario que incluso ofrece piedras volcánicas por un precio de 250 pesos mexicanos, casi $14 estadounidenses. Esto es muy importante. La Cruz Roja de Puebla reconoció que la ceniza volcánica puede provocar enfermedades respiratorias, oculares, de la piel o molestias en el cuerpo, por lo que exhorta a la población que registre caída de ceniza a usar cubrebocas, anteojos o gogles y evitar, en medida de lo posible, realizar actividades al aire libre. En otros temas, en otra zona de México, el arzobispo de la Arquidiócesis de Durango, Faustino Armendáriz, fue atacado por un sujeto luego de que terminó su misa dominical en la Catedral de Durango, al noroeste de México. Fue en la zona de la sacristía hasta donde llegó este sujeto, quien abordó al arzobispo de Durango. Y bueno, pues al respecto, él descartó que la agresión esté relacionada con grupos del crimen organizado. Durante su obispado en Tamaulipas, el arzobispo recibió amenazas de muerte por su labor de apoyo a personas migrantes.
Para conocer más sobre este caso, nos enlazamos con nuestro compañero Carlos Martínez, corresponsal de N+ en el estado de Durango. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. ¿Qué más sabemos sobre este ataque casi en medio de la misa? Efectivamente, buenas noches, Alejandro. Bueno, pues Faustino Armendáriz estuvo acompañado de este sujeto prácticamente durante toda la misa. Lo esperó hasta el final, lo siguió a la sacristía, se acercó y mientras el jerarca se encontraba platicando con algunos niños y con algunos adultos, pues precisamente lo abordó y le preguntó si él era el obispo. Él contestó que sí, inmediatamente lo atacó. Al detalle lo cuenta Monseñor Faustino Armendáriz. Una persona me jaló de mi brazo izquierdo con violencia y me preguntó, ¿tú eres el obispo? Sí, le dije, ¿qué sí le ofrece? Y en eso alcancé a ver que extendió su brazo a todo lo que da y le alcancé a ver un arma, un cuchillo en la mano. Y me alcanzó a llegar aquí a la altura de las costillas y yo sentí el piquete, pero me doblé para que no me hiciera daño. Me empieza a gritar groserías y señalamientos varios, pues que ya no los recuerdo. Incluso cuando lo iban llevando hacia afuera yo le iba preguntando, o sea, ¿por qué me agrede? Pero me seguía insultando, pero yo no le entendía mucho. Sentía como que estaba fuera de sí. ¿Se conoce, Carlos, algo más de este sujeto, quien tenemos entendido fue puesto a disposición del Ministerio Público? Se encuentra detenido en la Fiscalía del Estado, Alejandro. Hasta el momento, pues se ha reservado su derecho a declarar y lo poco que ha dicho, pues ha sido contradictorio, por lo que autoridades de Durango ya solicitaron una valoración psiquiátrica de este sujeto y bueno, pues determinar su condición mental y física para poder también dar paso al tratamiento judicial de esta denuncia que enfrenta ya este sujeto. Es un adulto mayor, es una denuncia por intento de homicidio en contra del arzobispo de Durango. En algunas de las expresiones que ha dado, la Fiscalía del Estado ha determinado que podría tener familiares en Valparaíso, Zacatecas, por lo que ya están buscando algunas personas que lo conozcan y que puedan en un momento dado dar un poco de más información en torno a esta persona. Dijo el arzobispo de Durango, se trata de un adulto mayor, sí, pero muy fuerte. Prácticamente los reflejos de Monseñor Faustino Armendáriz le salvaron la vida, le ayudaron el sacristán y le ayudaron también otro sacerdote que se encontraba en el lugar. A esta persona, dentro de sus pertenencias, se le encontró otro cuchillo, es decir, tenía dos armas con las que pretendía hacerle daño al arzobispo, que afortunadamente resultó ileso. Así es, la historia pudo haber sido distinta y la pregunta que queda es ¿por qué? Carlos Martínez, muchísimas gracias por tu reporte. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Este lunes El Privilegio de Mandar estrena un nuevo episodio, el cual le puede ver a partir de las 10 de la noche. Mira lo mejor de la parodia política en México. El Privilegio de Mandar a través de N+ Media y también disponible en ViX y en nmas.com.mx. Una medalla más. De hecho, si la quieren, las estamos vendiendo. Por mí vendan sus calzones. Gracias por su apoyo. ¿Quieres que le llevemos el rap a Andrés Manuel? Podemos cantarle la de Palabra de Honor para que se acuerde que me debe una candidatura. El Privilegio de Mandar, todos los lunes a las 10 de la noche por N+ Media. Disponible en ViX y en nmas.com.mx. Se pone muy bueno. Terminó la era de John de Luisa al frente de la Federación Mexicana de Fútbol. Al volver de la pausa te contamos. No se vayan. En los últimos días vimos cómo la Plaza Giordano Bruno, ubicada en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, al centro de la Ciudad de México, fueron llegando decenas de personas migrantes hasta montar casas de campaña tras el cierre del albergue en Tláhuac, al sureste de la capital mexicana, el cual recientemente el gobierno de la Ciudad de México había habilitado para personas migrantes. Pero ¿cómo han sido las últimas horas de los migrantes en la capital mexicana? Bueno, por eso nos acompaña esta noche mi compañera Paola Betancourt, quien ha dado seguimiento muy puntual a estas historias. Bienvenida, Paola. Gracias por invitarme por este espacio y precisamente nosotros hemos podido documentar todo este tiempo que han estado los migrantes aquí en la Ciudad de México y creo que sí es muy importante visibilizar la situación en la que están viviendo, principalmente porque prácticamente han sido ignorados
por el gobierno mexicano y por el gobierno de la Ciudad de México, porque a pesar de que se había instalado un albergue provisional en Tláhuac, solamente duró un mes y fue cerrado. Y de pronto nos encontramos un día, cuando llegamos ahí, que los migrantes continuaban llegando, pero que no había quien les diera informes, no sabían que ya no se encontraba en operación. E incluso había desinformación por parte del gobierno de la Ciudad de México y también de la Secretaría de Inclusión y Bienestar sobre qué estaba ocurriendo con este albergue, si realmente ya había cerrado. Y fue hasta el 19 de mayo que ya el gobierno fue claro y dijo que definitivamente no podía más con este albergue en Tláhuac y que lo había cerrado. Vamos a escuchar a uno de los migrantes que pudimos encontrarnos afuera de este albergue y que precisamente pues lo veíamos atajándose de la lluvia y que no tenía idea de que ya no estaba en operación. ¿Y no les comentaron que ya cerró el albergue aquí en Tláhuac? No nos dijeron nada, solamente nos dijeron que no nos van a dejar entrar adentro. ¿Y qué piensan hacer? Vamos a quedarnos acá hasta que nos dijeron algo, nos dicen algo. Si vamos a entrar o si no vamos a entrar, si vas a hacer algo para nosotros o si no vas a hacer algo para nosotros. Y bueno, hay que recordar que Tláhuac fue la alternativa que dio el gobierno de la Ciudad de México después, digamos como una reacción después de lo que ocurrió en Ciudad Juárez, que fue el 27 de marzo. Justo este albergue en Tláhuac se abre el 29 de marzo y al principio nosotros también fuimos a documentar cómo estaba operando este lugar. Pudimos ver que se habían instalado baños, que había un edificio, pero después, pues ya aproximadamente al mes nos metimos a documentar de forma incógnita sobre cómo estaba operando y nos encontramos con que ya les habían quitado los baños, la gente ya estaba durmiendo al aire libre, estaban con casas de campaña, con las lluvias, estaban a la intemperie prácticamente y de hecho los mismos vecinos nos decían que iban a buscarlos a ellos para pedirles cartones, para pedirles plásticos, para poder protegerse. Prácticamente los habían dejado a su suerte en este albergue en Tláhuac. ¿Y cómo reaccionó la gente que vive alrededor de este albergue? Porque los veían pasar a caminar, conseguir comida, con que atajarse de la lluvia. Reaccionaron muy distinto a lo que fue la alcaldía Cuauhtémoc, porque también hay que recordar que pues lo sacaron de la Plaza Giordano Bruno inicialmente porque los vecinos estaban quejando de las condiciones en que estaban viviendo y bueno, también con toda la razón del mundo porque no tienen baños, no tienen absolutamente nada para estar viviendo en las calles. Aquí en Tláhuac, pues como realmente no estaban tal cual en la calle, estaban al interior del bosque, pues sí hubo mucha gente que era solidaria, mucha gente que acudía a apoyarlos y que incluso pues les donaba ropa, que les llevaba víveres, también que les prestaba, por ejemplo, cartones y plásticos para poder atajarse del agua porque pues para mal de ellos, pues ahorita estamos en temporada de lluvias, entonces también les ha tocado este tema. Y bueno, también las mismas organizaciones civiles son quienes pudieron documentar precisamente que estas condiciones en que operaba este albergue provisional en Tláhuac no eran las mejores. Vamos a escucharlos. Ante el cierre de Tláhuac, pues hubo muchas faltas en los protocolos, incluso desde que el albergue de Tláhuac está abierto. Cuando nosotros desde Casa Frida fuimos a hacer un monitoreo, vimos que las condiciones al interior, tanto al interior como al exterior del albergue de Tláhuac, pues eran pues bastante malas, ¿no? O sea, la gente dormía en el piso, tomaban agua pues como de donde encontraban, no había suficientes sanitarios para todos. Esta casa nos sirve de mucho abrigo, el cual estoy agradecido con los encargados por abrirme las puertas a mí, a mi familia. Me dio mucha tristeza porque hay muchos niños que están bebés que no habían comido, durmiendo, están en estado de desnutrición y pues sí da mucha tristeza que estén así en otro país y pues hay que apoyarlos. Ahí veíamos todavía hasta el viernes a la gente solidaria que llegaba a la Plaza Giordano Bruno aquí en la Cuauhtémoc, a donde volvieron a llegar después de que fueron desalojados de Tláhuac el 19 de mayo. Y pues este mismo viernes que acaba de pasar fueron desalojados por la noche. Veíamos cómo los vecinos, cómo la gente llegaba a apoyarlos, pero esa misma noche llegaron 140 elementos de la Policía de la Ciudad de México, llegó el Instituto Nacional de Migración y llegaron camiones, camionetas para dispersarlos por distintos estados. Vamos a escuchar las declaraciones del titular del Instituto Nacional de Migración. Tuvimos que intervenir bajo el pedimento de los vecinos que están inconformes por el comportamiento y la tirar basura, el problema de los baños y pues tuvimos necesidad de moverlos a otros estados y regresarlos a Tapachula, Veracruz.
Bueno, y finalmente, Pau, desafortunadamente se echan la bolita respecto a la responsabilidad de las personas migrantes, y la situación geográfica de la Ciudad de México es muy particular porque buscan llegar para tramitar sus visas humanitarias para poder seguir recorriendo su camino hacia los Estados Unidos, pero no todos. Algunos piensan quedarse en la ciudad, ¿no? Totalmente. Es muy desafortunada la reacción que está teniendo tanto el gobierno de la Ciudad de México como el gobierno mexicano, porque por una parte escuchamos que ellos dicen que son hospitalarios, que son que reciben abiertamente a los migrantes, pero la realidad es que los están dejando a su suerte, están ignorando totalmente la situación, están viviendo en condiciones inhumanas aquí en la Ciudad de México, y pues realmente, como comentas, Ale, ellos realmente lo que están buscando es hacer su trámite cerca de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Por eso están ahí. Por eso están ahí, porque sin el documento que se les da, que es justamente la tarjeta de visitante por razones humanitarias, no pueden transitar por el país, no pueden trabajar, no pueden hacer absolutamente nada aquí en México. Eso precisamente es lo que los está deteniendo en esta zona del centro de la Ciudad de México. Pero pues ahorita, justamente ante el pronunciamiento de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de la Ciudad de México acaba de responder que ya va a habilitar 3 albergues. Uno de ellos, Tláhuac, nuevamente, que veíamos no tiene las condiciones para operar como albergue. A ver si ahora las cosas son distintas. Esperemos que sí, esperemos que realmente reaccione de una forma adecuada. Finalmente, ¿hay un registro de cuántas personas migrantes están en este momento en la Ciudad de México? Mira, ahorita aproximadamente, según la Comar, tiene un reporte hasta el mes de abril, hay más de 10,000 personas que han solicitado refugio en México, pero en todo México son más de 48,000 personas y principalmente haitianos. Perfecto, pues ya veremos cómo continúa esta situación, que sabemos no va a parar, aunque los devuelvan hacia el sur de la República Mexicana, porque desde luego la necesidad de ellos es mucho más fuerte. Paola, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, buenas noches. Alejandra del Moral y Delfina Gómez, quienes disputarán el gobierno del Estado de México el próximo 4 de junio en las urnas, fueron alcaldesas en diferentes demarcaciones de esta entidad. ¿Quién lo hizo mejor? Fernanda Caso nos cuenta más detalles. Delfina Gómez y Alejandra del Moral son las 2 candidatas para gobernar el Estado de México. Y aunque tienen muchas diferencias, comparten una cosa, y es que ambas fueron alcaldesas de sus respectivos municipios. Alejandra del Moral en Cuautitlán Izcalli y Delfina Gómez en Texcoco. ¿Cómo les fue? ¿Tú recuerdas cuando Alejandra del Moral fue alcaldesa aquí en Cuautitlán Izcalli? Sí, sí me acuerdo. ¿Y cómo la recuerda? ¿Como una buena alcaldesa o una mala alcaldesa? La verdad es que he tenido oportunidad de ver distintos presidentes municipales y creo que ella se retiró muy pronto del cargo. Pues es que la verdad ya es el gobierno, la inseguridad, falta de agua, o sea, muchas cosas que no cumplieron. Comparada con todos los políticos que están ahorita, es una buena alcaldesa, como tal. Para el gobierno del Estado de México, pues sería buena política. Pues mira, yo siempre he sido de aquí de Izcalli, me gusta mucho cuando he estado aquí, igual creo que estuvo su papá y fue un muy buen gobierno. ¿Usted se acuerda cuando Delfina fue alcaldesa de Texcoco? Sí, sí me acuerdo. Creo que se enfocó mucho en su localidad, específicamente en el área donde ella vivía hay muchos rubros que descuidó, entre ellos la seguridad pública de algunas colonias. Buena alcaldesa, que generó, creo, desarrollo. Y no nomás en el centro de Texcoco, en las comunidades igual, pero se reflejó más en las comunidades de la montaña, que estaban más marginados. Aquí había muchos vendedores ambulantes y los quitó y pues yo, para mi forma de ser, vivían así como nosotros buscamos el sustento para, pues ahorita para mis nietos, a lo mejor esas personas también, y las fueron a dejar hasta el olvido. Pero bueno, más allá de las opiniones, ¿qué dicen los datos duros? Vamos a ver las cifras en 2 de los temas más importantes, seguridad y economía. Aquí en Cuautitlán Izcalli, donde gobernó Alejandra del Moral, un año antes de que ella entrara se reportaron 90 homicidios. Después, esta cifra bajó, pero al final volvió a repuntar. En el caso de los delitos de lesiones, subieron y al final bajaron. Y en el caso de los robos, fueron variando año con año. Vamos a ver cómo le fue a Delfina en Texcoco. En el año anterior a que Delfina llegara al gobierno, hubo 92 denuncias de homicidio. Para su último año de gobierno, fueron menos de la mitad. En cambio, los delitos de lesiones aumentaron y en el caso de los robos, primero bajaron y luego volvieron a subir. Y ahora la economía.
El PIB de Texcoco, que es básicamente todo lo que se produce en la economía, incluyendo lo que se hace en las fábricas, lo que se vende en tiendas o en restaurantes, aumentó durante esos 3 años un 5.47%. El dato que es brutal es el aumento que hubo en la deuda pública. Durante el gobierno de Alejandra del Moral en Cuautitlán Izcalli, el PIB subió 3.24%. Sin embargo, uno de los logros que más presume es haber reestructurado la deuda. Así que aquí tienen los datos para que cada quien saque sus conclusiones. Por supuesto, te invito a seguir la cobertura N+ Elecciones MX23. Toda la información sobre las próximas votaciones del 4 de junio en el Estado de México y, por supuesto, Coahuila estará disponible en nmas.com.mx/elecciones. Sigue nuestras redes sociales para conocer a fondo este momento histórico para el país. N+, decide informado. El minuto a minuto de las elecciones en nuestra cobertura N+. Un momento histórico para el Estado de México, Coahuila y el país entero. Entender cómo y por qué cambian las tendencias con noticias y opiniones de expertos en nuestros diferentes canales y plataformas en todos tus dispositivos. Este domingo 4 de junio forma parte de este proceso democrático. N+, decide informado. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes los dejamos con información más relevante del interior de la República Mexicana con nuestros compañeros de N+ Local. No se vayan. Ya volvemos. Continuamos en N+ Prime. Esta noche la Fiscalía General de la República informó en una serie de mensajes a través de redes sociales que obtuvo de un juez federal 61 órdenes de aprehensión dirigidas hacia Genaro G., vinculados con el delito de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Esto por contratos formalizados para penales federales en época del exsecretario de Seguridad Pública en México. La Fiscalía General de la República indicó que estas personas se coludieron para saquear recursos públicos del organismo administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social. Estamos hablando de las cárceles federales, dependientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que se ha solicitado la ficha roja para todos aquellos que se han fugado del país y se procederá a las solicitudes de asistencia jurídica internacional para obtener la devolución de los bienes saqueados de la nación. México es el país que más utiliza el software israelí de espionaje llamado Pegasus, esto de acuerdo con información publicada por el diario The New York Times. Este lunes 22 de mayo, el mismo diario informó que una de sus víctimas es uno de los hombres más cercanos al presidente de México. Se trata del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. La publicación dice que un análisis forense independiente confirmó el hackeo al funcionario que ha acompañado al presidente López Obrador durante décadas, quien fue vigilado mientras investigaba los abusos de las fuerzas de México durante la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El diario señala que este ataque pudo suceder durante el gobierno de López Obrador, ya que la licencia de Pegasus está permitida solo para agencias gubernamentales y en México solo el ejército tiene acceso a él. Un nuevo episodio de tensiones entre el gobierno de Perú y el de México. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del país andino aprobó declarar al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador persona non grata. Sin embargo, falta que el Pleno ratifique esta decisión. Cabe recordar que López Obrador, quien adelantó que ser declarado non grato es motivo de orgullo, ha manifestado su apoyo en reiteradas ocasiones al expresidente peruano Pedro Castillo, quien fue destituido del cargo y detenido el pasado 7 de diciembre tras un intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto. Dicho apoyo ha sido condenado por el actual gobierno peruano, que es encabezado por la presidenta Dina Boluarte. El mandatario mexicano, además, se ha negado a entregar a Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y ha calificado al gobierno de Boluarte de espurio. Una vergüenza. Así fue como aficionados del equipo de fútbol Valencia de la Liga en España insultaron al delantero del Real Madrid, Vinicius Jr. El jugador brasileño publicó en sus redes sociales un mensaje en el que dijo que no fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Incluso afirmó que el racismo es normal en la liga y agregó que el campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano o Messi,
Hoy es de los racistas y en otra publicación mostró las ocasiones en que aficionados de otros equipos le han gritado insultos racistas desde las gradas. Muchas también han sido las voces que protestan contra el racismo que sufrió el jugador. El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dijo que cuando un estadio grita mono a un jugador, algo que por supuesto está mal en esta liga. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo que esto no es justo, que un joven que triunfó en la vida y se está transformando en uno de los mejores de la historia sufra este tipo de ataques. Incluso el director técnico del Barcelona, el eterno rival del Real Madrid en la liga, Xavi Hernández, dijo que está convencido de que cuando estos insultos se presentan, hay que parar el partido e irse a casa. Mientras que el presidente de la liga, Javier Tebas Medrano, pidió al delantero brasileño informarse sobre el trabajo de la Liga Profesional de España contra el racismo antes de criticar e injuriar a esta liga. Y en más del mundo del fútbol, la Asamblea de Clubes del Fútbol Mexicano eligió por unanimidad a Juan Carlos Rodríguez Vaz como presidente electo de la Federación Mexicana de Fútbol para el periodo 2023-2026, año en el que, por cierto, México será coanfitrión de la próxima Copa Mundial de la FIFA. Rodríguez Vaz gestionará la creación de la Comisión Ejecutiva del Fútbol Mexicano, ente que coordinará los trabajos entre la Federación y la Liga MX para hacer una transformación estructural del fútbol mexicano. Rodríguez Vaz sustituye a John de Luisa, quien encabezó la federación durante los últimos 4 años, ciclo en que la selección mexicana de fútbol no logró superar la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar. Y así llegamos al final de N+ Prime. Gracias por acompañarnos. Que tengan excelente semana y los dejamos con el privilegio de mandar y más de la programación de N+ Media. Descansen. Muy buenas noches.